Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, vaya, ha revuelto las redes sociales y ha generado un montón de comentarios. Y es que, ¿quién no ama un buen chisme, verdad? Hoy vamos a hablar sobre el escándalo que ha explotado alrededor de Can Yaman y una revista, bueno, una revista peculiar, la revista El Alcohol. Sí, como lo oyen. ¿Están listos para descubrir qué es lo que ha pasado? Porque créanme, la historia es jugosa. Pero antes de que entremos de lleno en el chisme, me gustaría darles las gracias por estar aquí. Aprecio muchísimo que se tomen el tiempo para ver mis vídeos y de verdad, su apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo contenido. Y hablando de contenido, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo uno nuevo. Prometo traerles más chismes, análisis y todo lo que les guste. Suscríbanse ya. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué va este escándalo? Para entenderlo, primero tenemos que hablar de la revista El Alcohol. No es una revista sobre bebidas alcohólicas, aunque el nombre podría sugerirlo. En realidad, es una revista, digamos, de nicho. Se enfoca en un público muy específico con contenido que a veces puede resultar controvertido. Ya saben, el tipo de revista que encuentras en ciertos lugares y que genera curiosidad, pero también un poquito de escepticismo. Se dice que se especializa en destapar secretos, en revelar intimidades y en jugar con el morbo. Su principal objetivo es vender y para eso, a veces, no dudan en recurrir a tácticas sensacionalistas. La cuestión es que en su última edición, la revista El Alcohol publicó un artículo bastante llamativo, con fotos y todo, que involucra a Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque Can Yaman, para quien no lo conozca, es un actor turco súper famoso con una base de fans gigantesca, especialmente en Latinoamérica y en España. Ha protagonizado novelas turcas exitosísimas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, y es considerado todo un galán. Imaginen un Brad Pitt turco pero con más encanto según algunas. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Ha sido portada de revistas, ha ganado premios y ha participado en importantes campañas publicitarias. Su nombre es sinónimo de éxito y de popularidad. El artículo de la revista, por lo que se ha filtrado, trata sobre la vida personal de Can Yaman, y en particular, sobre sus supuestas aficiones nocturnas. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores y, bueno, el morbo. La revista parece insinuar que el actor tiene una vida de excesos, llena de fiestas, alcohol y, digamos, compañía femenina. Se habla de encuentros en clubes nocturnos, de relaciones sentimentales efímeras y de comportamientos que podrían dañar su imagen pública. El artículo supuestamente detalla sus salidas, los lugares que frecuenta y las personas con las que se relaciona. La publicación del artículo obviamente no ha pasado desapercibida. Las redes sociales han explotado. Fans de Can Yaman enfurecidas han calificado a la revista de sensacionalista y de tratar de dañar la imagen del actor. Han lanzado acusaciones de difamación, de inventar historias y de buscar notoriedad a costa de la reputación de Can Yaman. Han defendido a su ídolo con uñas y dientes, y han expresado su incredulidad ante las supuestas revelaciones de la revista. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, con hashtags como #yo apoyo a Can Yaman y #Can Yaman nos importa. Otros, por otro lado, se han mostrado curiosos, y han avivado las llamas del chisme. Han compartido el artículo, han comentado las fotos y han debatido sobre la veracidad de la información. Han surgido debates, discusiones, y análisis de las fotos y de las supuestas declaraciones que se incluyen en el artículo. Algunos han expresado su sorpresa, a otros su decepción y otros simplemente han disfrutado del drama. Han surgido teorías conspirativas, rumores y especulaciones sobre la vida personal de Can Yaman. El escándalo se ha convertido en un tema de conversación recurrente en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los programas de televisión dedicados a la farándula. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que la revista presenta la información. Parece que han utilizado fuentes anónimas, lo que obviamente resta credibilidad a la publicación.
Las fuentes cercanas al actor, los testigos presenciales y las personas que prefieren permanecer en el anonimato, son los que supuestamente revelan los secretos de Can Yaman. El artículo se basa en testimonios sin identificar, lo que dificulta verificar la información y comprobar su veracidad. Además, el tono del artículo es sensacionalista y amarillista, buscando claramente generar polémica y vender ejemplares. Se utilizan frases como la vida secreta de Can Yaman, los escándalos del galán turco y las fiestas más salvajes para captar la atención del lector y despertar su curiosidad. El equipo de Can Yaman, por supuesto, no se ha quedado de brazos cruzados. Ya han emitido comunicados desmintiendo la información publicada por la revista, calificándola de falsa y de intentar desacreditar al actor. Han negado rotundamente las acusaciones y han asegurado que Can Yaman es una persona profesional, responsable y respetuosa. También han anunciado que tomarán medidas legales contra la revista por difamación y por atentar contra la imagen de Can. Sus abogados ya están trabajando en la preparación de una demanda, y se espera que el caso llegue a los tribunales en los próximos meses. Este tipo de situaciones, lamentablemente, no son nuevas en el mundo del espectáculo. La vida de las celebridades siempre genera un gran interés, y los medios de comunicación, a veces, pueden cruzar la línea entre la información y el sensacionalismo. La presión por vender, por generar clics, por generar interés, puede llevar a publicar información no verificada, o incluso, a inventar historias. Los paparazzi y las revistas del corazón y los programas de televisión dedicados a la farándula suelen ser los principales responsables de este tipo de situaciones. La búsqueda de la primicia del escándalo y de la exclusividad puede llevar a los medios a actuar de forma irresponsable y a dañar la reputación de las personas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es la gran pregunta. ¿Es todo un invento de la revista para vender más? ¿Hay algo de verdad en lo que se publica? Es muy difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la situación ha generado un gran revuelo, y ha puesto a Can Yaman en el centro de la polémica. La credibilidad de la revista está en entredicho y la opinión pública está dividida. Algunos creen en la inocencia del actor, otros desconfían y otros simplemente están a la espera de más información. El misterio sigue abierto y la verdad podría tardar mucho en salir a la luz. Además, este escándalo nos lleva a reflexionar sobre varias cosas. Primero, sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. ¿Hasta dónde tiene derecho la prensa a meterse en la vida privada de una persona? ¿Tiene el público derecho a saber todo sobre la vida de sus ídolos? Es un debate complejo con muchas aristas. Por un lado, las celebridades son figuras públicas que por su trabajo están expuestas a la mirada de todos. Por otro lado, tienen derecho a su privacidad y a llevar una vida personal sin ser acosados por los medios de comunicación. El equilibrio entre ambos derechos es difícil de encontrar, y las leyes no siempre están claras al respecto. Segundo, nos hace pensar en la ética periodística. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación a la hora de publicar información? ¿Deberían ser más cuidadosos con la veracidad de sus fuentes? ¿Hasta qué punto es válido el sensacionalismo? Son preguntas importantes que debemos hacernos como consumidores de información. La ética periodística exige que los medios de comunicación verifiquen la información antes de publicarla, que respeten la presunción de inocencia y que actúen con responsabilidad social. El sensacionalismo, por su parte, puede ser un arma de doble filo, ya que puede generar interés, pero también puede dañar la reputación de las personas y socavar la credibilidad de los medios. Y tercero, este escándalo nos recuerda el poder de las redes sociales. Las redes sociales han sido el caldo de cultivo de la polémica. Han sido el lugar donde se han difundido los rumores, donde se han generado los debates, donde se han expresado las opiniones. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Pueden amplificar la información, tanto la verdadera como la falsa, y pueden generar linchamientos mediáticos. Es importante, por lo tanto, ser críticos con la información que se consume en las redes sociales y no dejarse llevar por la polarización y el fanatismo. Pero volviendo al tema de Can Yaman, ¿cómo afectará este escándalo a su carrera? Es difícil saberlo. Por un lado, la polémica siempre genera un gran interés, y a veces, puede beneficiar a la persona involucrada. La gente se siente más curiosa, quiere saber más, y eso puede traducirse en más visualizaciones de sus series, más seguidores en sus redes sociales, más contratos publicitarios.
La atención mediática, aunque sea negativa, puede generar un aumento de la popularidad y de la demanda. Por otro lado, la imagen de Can Yaman podría verse perjudicada. Si la gente cree que lo que se publica es cierto, podría perder fans, podría perder oportunidades laborales. Los patrocinadores podrían dudar en asociarse con él, y las productoras podrían reconsiderar su participación en futuros proyectos. Dependerá mucho de cómo maneje la situación el actor, y de cómo se desarrolle el caso legal contra la revista. La forma en que se defienda, en que se comunique con sus fans y en que demuestre su inocencia será crucial para su futuro profesional. Lo que sí es seguro es que esta historia todavía no ha terminado. Seguro que en los próximos días y semanas seguiremos escuchando noticias sobre el tema. Veremos si la revista presenta pruebas de lo que dice, si Can Yaman gana el caso legal, o si la polémica se desinfla con el tiempo. Estaremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, les mantendremos informados. Las posibles consecuencias son múltiples. Desde un aumento de su popularidad y de sus ingresos, hasta una disminución de su reputación y de sus oportunidades laborales. El futuro de Can Yaman está en juego, y la resolución de este escándalo será determinante para su carrera. En resumen, el escándalo de Can Yaman y la revista El Alcohol es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede verse afectada por el sensacionalismo y la especulación. Un recordatorio de la importancia de la privacidad, de la ética periodística y del poder de las redes sociales. Y por supuesto, un buen ejemplo de cómo el chisme puede generar un gran interés y muchas conversaciones. Es una lección sobre los riesgos de la fama, sobre la necesidad de proteger la imagen pública y sobre la importancia de la verdad. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman es víctima de una campaña de desprestigio? ¿Creen que hay algo de verdad en lo que se publica? ¿Piensan que la revista actuó correctamente al publicar este artículo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas. ¿Creen que el público tiene derecho a saber todo sobre la vida privada de las celebridades? ¿Cómo creen que se manejará esta situación Can Yaman? ¿Creen que este escándalo afectará su carrera en el futuro? ¿Confían en la justicia para resolver este conflicto? Y antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Y por supuesto, suscríbanse si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y de los próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme y nosotros somos los protagonistas. Hasta pronto.